Hay veces que quisiera olvidarme de todo lo que ha sucedido en mi vida, pero no me es posible. Quizás en algún momento me porté muy mal y el karma se acordó de mí. Tenía una vida feliz al lado de mi esposa Cristina. Los dos juramos fidelidad y amor eterno un día en el altar, y después de 8 años, esa promesa se mantenía en pie. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió para siempre. Resulta que yo tenía un buen amigo, casi hermano de toda la vida, de nombre Karim. A él lo conocía desde la primaria, porque siempre fuimos vecinos hasta hace poco tiempo. Razón por la cual me ha nacido la necesidad de contarles esta historia. Mi psicólogo sugirió plasmar mediante la escritura todo aquello que me dolía, y pensándolo bien, quiero que todos sepan cómo me sucedieron las cosas, porque quizás a alguien más le esté ocurriendo lo mismo, y se den cuenta de que quizás no son los únicos. Todo comenzó cuando miré a mi esposa Cristina, algo extraña. Habíamos tenido ya unas cuantas discusiones días antes por tonterías. Cuando sucedía eso, ella solo se encerraba en el cuarto, sin dirigirme la palabra. Karim siempre me aconsejaba comprenderla y darle su espacio, porque el mundo de la mujer siempre va a ser complejo. Hay veces que ni ellas mismas se llegan a comprender. Mi amigo siempre fue mi confidente. Casi era mi psicólogo cuando tenía ganas de desahogarme, pues había días en que Cristina me mostraba actitudes desafiantes, las cuales me provocaban mucho estrés. Karim sabía todo de mi vida, de mis problemas más íntimos con mi esposa. Por su parte, él se llevaba bien con ella, porque venía siendo nuestro compadre, el padrino de bautizo de Berenice, mi única hija. 8 meses antes de lo sucedido, Cristina me avisó de haber conseguido un trabajo, aunque honestamente no entendía por qué, si no le faltaba nada. Yo me encargaba de proveer todo lo necesario y le daba todo lo que me pedía: dinero, ropa y hasta para viajar con sus padres mientras yo me la pasaba trabajando. Contrató a una niñera para hacerse cargo de mi hija, quien la llevaba a la escuela y atendía hasta su llegada. Cristina llegaba por esto de las 9 de la noche. Ella trabajaba como auxiliar en un despacho contable, pues era contadora, pero honestamente nunca la dejé trabajar, pues mis padres me inculcaron que el hombre era el proveedor del hogar y me esforcé por tener los suficientes recursos para que no les faltara nada. En ese tiempo, nuestros problemas apenas comenzaban, pero a raíz de sus ausencias por su trabajo, nos fuimos alejando mucho más. Al contarle esto a mi compadre, siempre me decía: «No te preocupes, así son las mujeres». Cristina ya no buscaba mis brazos para tener intimidad. Al tener yo ganas, a veces me complacía, y otras veces ponía sus pretextos de cansancio, o simplemente decía estar en sus días y tener dolores de cabeza. Comprendía de alguna manera su sentir como mujer. Debía ser siempre el hombre comprensible por el bien de nuestro matrimonio, pero había ocasiones en que me desesperaba, y comencé a sentir que ella había cambiado conmigo por alguna razón. Me hice varias preguntas y las compartí con Karim, pero este me decía estar imaginando cosas, porque mi esposa era incapaz de echar a perder nuestro matrimonio de tantos años. Mi amigo, de alguna manera, siempre estaba allí dándome ánimos para seguir con mi matrimonio, aunque nunca se me quitó la sensación de que algo estaba pasando. Tiempo después, para ser exacto, habían pasado 15 días. Un día llegué temprano a la casa y encontré a mi esposa bebiendo refresco y comiendo papas muy a gusto con mi amigo. Al verme, ambos se sorprendieron por unos segundos, pero después de ese tiempo, reaccionaron invitándome a la charla. Cristina se notaba algo nerviosa. Sin embargo, hice caso omiso y me uní a su charla. Según ella, le habían otorgado salir temprano del trabajo, porque se encontraban renovando el lugar. Karim se convirtió en el apoyo emocional de todos.
tanto de mí como de mi hija, porque se notaba que ella lo adoraba mucho, y en vez de padrino le decía tío. Eso nunca le molestó a él, ni mucho menos a mí, porque mi compadre, de alguna manera, era el hermano que me hizo falta, pues aunque tuve 3, nunca nos llevamos bien, y terminamos alejándonos por muchas diferencias entre nosotros. Recuerdo que en esas fechas se aproximaba el cumpleaños de mi princesa. Como todos los años, tenía la idea de organizarle una pequeña reunión. Sin embargo, esta vez vi el desinterés de su madre. Cristina ya no me escuchaba. Parecía estar ausente en el tiempo y el espacio. En su trabajo, que era llegar a la casa a las 9, comenzó a hacerlo después de las 11, y hubo momentos en que llegó después de las 12 de la noche. La situación, poco a poco, se fue tornando cada vez más difícil, y las discusiones entre nosotros se fueron generando. Mi esposa ya no soportaba mis reclamos, pero ella no me daba una respuesta concreta. Solo me decía estar cansada por tanto trabajo que tenía en la oficina. Recuerdo que comencé a sentirme muy mal. El miedo de perder a mi esposa recorrió mi cuerpo en su totalidad, porque yo aún la amaba como al principio. Cristina junto con mi hija eran mi vida entera, y por ellas me esforzaba todos los días en el trabajo, y se los demostré una y otra vez con hechos. Algunos conocidos que me llegaban a ver mal preguntaban qué me estaba pasando, y hubo una ocasión en que no aguanté y me desahogué. A veces las mujeres no sabemos lo que queremos, pero jamás retengas a alguien en tu vida. Fueron algunas de las palabras que escuché principalmente de la señora de la limpieza. En ese tiempo yo era el encargado de sacar análisis en un laboratorio clínico, y me pagaban muy bien. Un día le dije a Cristina que iba a trabajar en un domingo. Tenía que cubrir al médico de ese día, porque se encontraba en duelo por la pérdida de su padre. Cristina no dijo nada, ni siquiera me preguntó el por qué. Por lo regular, ese día llevaba a pasear a mi familia, pues me gustaba darles mi atención y sobre todo mi tiempo a las 2. Me fui entonces a trabajar, explicando a mi hija que sería la próxima semana la salida al parque de diversiones. Ella no quedó conforme, pero siempre me despedía con un beso, aunque estuviera enojada. Cuando me fui, sentí como una sensación de escalofrío, o más bien era como el pensamiento de que algo posiblemente podía pasar. Durante toda la jornada del trabajo me sentía de esa manera, y hasta tuve que llamar a casa para estar mucho más tranquilo, pero todo estaba bien. El tiempo de la jornada transcurrió de manera tranquila. Pronto iban a ser las 4 y el dueño del laboratorio dijo que ya podíamos irnos a descansar. Eso me pareció muy bien, y en el camino compré la comida favorita de mi hija. Cuando iba llegando justo en el parque que se encontraba en la vuelta de la casa, miré a la nana de mi hija allí sentada. Me acerqué lentamente, deteniendo mi auto. Ella se sorprendió, hasta dijo haberla asustado. «Perdón, no sabía que iba a llegar temprano». De repente, esa sensación de escalofrío se hizo presente una vez más en mi cuerpo, y entonces le dije: «Llame a la niña, ya nos vamos». Mi hija corrió hasta mí para subirse al auto. Al llegar, le dije a la nana que por favor fuera a comprar un refresco en la tiendita de la esquina. La niña entonces la acompañó, y aproveché para entrar a la casa. En ese momento, escuché algo de ruido que venía de mi habitación. No obstante, esa sensación en todo mi cuerpo se fue incrementando. «¡Cristina!», grité en voz baja, pero no tuve respuesta. Cuando subí hasta mi habitación, que se encontraba en la segunda planta, abrí lentamente la puerta para ver lo más espantoso que jamás hubiese imaginado. Allí se encontraba mi esposa con mi compadre, en mi propia cama, teniendo sexo. Cuando ambos me miraron, se quedaron inmóviles de la impresión. El rostro de Cristina comenzó a empaparse de lágrimas, y antes que pudiera decirme algo, salí corriendo de la casa. La nana estaba a punto de llegar,
pero en ese momento le grité para que no entrara, y nos fuimos a comer a una cafetería que estaba cerca. ¿Pasó algo, señor?, me dijo la nana al ver mis ojos llorosos. En ese momento recibí varias llamadas de mi esposa. También inundó mi bandeja de entrada con muchos mensajes. Sin embargo, yo no podía ni hablar de la impresión. Tuve que tomar un calmante para volver a mi estado de paz. De hecho, hasta mi propia hija se había dado cuenta de eso. Minutos después de contarle a la nana lo que había mirado, ella solo agachó la mirada, sintiéndose culpable, porque de alguna manera sospechaba algo y jamás me lo dijo. «Es que usted nunca me iba a creer», fueron sus únicas palabras. No tuve derecho a reclamarle nada, pues ella no tenía la culpa de las malas acciones de mi esposa. Sin embargo, ese sentimiento que sentía, poco a poco se fue incrementando, a tal grado que no me dejaba respirar. La nana se dio cuenta de mi estado terrible. Entonces nos regresamos a la casa, pero le dije que yo de ninguna manera iría. Me quedé en la cafetería. Tenía pensado en pasar la noche en un hotel, porque aborrecía el solo hecho de recordar mi propia cama. Cuando ellas se fueron, tomé mi auto y arranqué con mucha velocidad. En mi mente solo estaba la imagen de mi esposa desnuda, con mi mejor amigo, mi compadre. Dolía mucho. Era un dolor el cual no se lo deseo a nadie. Parecía como un cuchillo que se clavaba dentro de mi ser una y otra vez. Mis sentimientos se descontrolaron. Ahora ya no sabía quién era yo en realidad. Aquel hombre bueno y enamorado de su esposa había muerto, o quizás estaba a punto de desaparecer de este planeta. Pero si quieren saber si yo pensaba en matarme, pues la respuesta es que no. El coraje me llegó a nublar la conciencia. Iba a gran velocidad en mi auto, y la verdad me pasé 2 saltos en los semáforos. La sirena de 2 patrullas hizo que volviera a mi razón, para evitar algún accidente que pudiera hacerme arrepentir de por vida. Después de pagar una gran cantidad de multa, me fui a una cantina a ahogarme en alcohol. Ahí logré calmar un poco el dolor atorado que sentía, y en medio de mi borrachera, juré que me olvidaría de ella, pero después cambié de opinión. En la misma cantina, había un hombre mirándome desde el rincón. Este era como de 70 años, porque tenía toda la cabeza blanca. Lo miré levantando mi copa como señal de saludo, pero este no mostró ninguna expresión. Es más, sus ojos parecían no parpadear en ningún momento. Segundos después, ya estaba muy mareado, pero me acuerdo perfectamente lo que sucedió. El señor se acercó a mi mesa con una botella en sus manos. ¿Por qué motivo brindamos? Este me dijo: mi esposa me engañó con mi mejor amigo y mi compadre. Ahora ya nada vale la pena para mí. En ese momento, el señor echó una carcajada, bebiendo a sorbos su copa. Luego hizo una pausa y, acercándose lentamente hasta mi rostro, me susurró unas palabras. Yo puedo ayudarte a aliviar todo ese dolor que estás sintiendo. Solo tienes que decirme sí. La verdad que me estaba volviendo loco. La imagen de ellos dos estaba a punto de hacer estallar mi cabeza. Necesitaba como una dosis de anestesia, y al parecer ese hombre tenía la solución. Entonces yo asentí, diciéndole que sí aceptaba, y al momento, un brillo se iluminó en sus ojos, provocándome un fuerte escalofrío. El señor me dijo que lo acompañara para bajarme esa borrachera, pero yo deseaba quedarme así por esa noche, porque aún tenía ese gran dolor. En medio de mi desesperación, desaparecer del planeta venía siendo la solución. Sin embargo, el recuerdo de mi adorada hija me hizo cambiar de opinión. Estando en el hotel, no pude pegar un ojo en toda la noche. Entonces permanecí recostado mirando hacia la ventana. Observé por primera vez en muchísimo tiempo cómo brillaban con intensidad las estrellas.
Al levantarme, sentí como un choque eléctrico por todo mi cuerpo, acompañado por un fuerte dolor de cabeza. Era tan fuerte el dolor que terminé haciéndome bolita en el suelo. De repente, sentí algo en la bolsa de mi pantalón. Era un papel enrollado, en el cual estaba escrita una dirección junto con un nombre: Macario. Entonces mi mente recordó la noche anterior en la cantina. «Vamos, yo te puedo ayudar», eran las palabras de ese hombre. Recuerdo que me daba algo de miedo. Me sentía como un niño ante el acecho de un extraño, pero ese hombre algo sabía de mí y debía averiguarlo. Horas después, el cielo comenzó a aclararse. En ese momento me limpié la cara y mojé un poco la cabeza con agua fría, y el fuerte dolor fue cesando poco a poco. Decidí salir a buscar la dirección del papel. En el camino recibí una llamada de la nana de mi hija. Ella decía que la señora no llegó a dormir y la niña se encontraba muy preocupada. «No se preocupe, dígale que su mamá está bien». Fueron mis únicas palabras, pero tampoco podía hablar con mi hija. No era capaz de darle una explicación de los últimos acontecimientos. Cuando colgué el teléfono, entró a mi bandeja de entrada un mensaje de texto de Cristina. «Necesito hablar contigo», fueron sus palabras. Sin embargo, no quise contestarle, aunque por dentro decía que sí. Tiempo después, llegué hasta una comunidad de aspecto marginado. Las calles estaban en malas condiciones, mientras que las paredes de las casas yacían pintadas con palabras altisonantes. En una de esas viviendas había un número. Lo recuerdo perfectamente: 322. Al tocar con una piedra en la puerta de madera, una voz escuché desde el interior: «¿Qué se le ofrece?». Me quedé unos segundos en la puerta. Cuando ésta se abrió, se trataba del mismo señor de la cantina. Me miró con una mueca de satisfacción, diciéndome que me estaba esperando. «Sabía que vendrías, pero no imaginé que tan rápido». La casa de ese hombre era de madera con techo de lámina. Tenía un pequeño patio, donde yacía colgado dentro de una jaula uno de esos periquitos australianos de color verde. Al momento de escuchar una voz que me llamaba, noté una baja temperatura dentro del mismo ambiente. «Por aquí», dijo el hombre con apenas un hilo de voz. Honestamente, no sabía qué hacía en ese lugar, pues mi mente no podía pensar, ni mucho menos razonar. Deseaba con todas mis fuerzas que todo eso fuera únicamente una pesadilla, pero lamentablemente no era así. «No temas, ni mucho menos te preocupes. El dolor pasará, y puedes hacer algo en este preciso momento, lo cual te hará sentir mucho mejor de lo que esperabas». Al escuchar las palabras de ese hombre, sentía esa energía física dentro de mi alma, pero esta vez era diferente. Surgió un fuerte deseo de venganza. Ella me había herido de la peor forma, y de alguna manera debía pagar por eso. El brillo de mis ojos ya era totalmente diferente. Lo pude ver cuando el señor Macario me dio un espejo. «Creo que ha surgido un cambio», susurró. Macario asintió con la cabeza, con una mueca de satisfacción. Entonces yo dije sí a todo, y comenzó a realizar una especie de conjuro. Aunque déjenme decirles que nunca creí en esas cosas de brujería, porque era totalmente escéptico. En ese momento sentía más helada la temperatura del lugar, mientras una gallina negra cacareaba sin parar. Después le degolló el pescuezo, exprimiendo su sangre para contenerlo en un frasco. La gallina no fue el único animal sacrificado. También hubo un gato negro, junto con un sapo de esos asquerosos. Yo solo miré el sufrimiento de esos seres sin decir nada, y sobre todo sin tener, aunque fuera un poco de compasión. 2 horas después, el conjuro estaba terminado. Por fortuna traía conmigo una fotografía de Cristina, donde también había una con mi compadre y mi hija.
Ellos para mí eran mi única familia, pero esta vez no iba a perdonarlos. El trabajo ya estaba hecho. De ninguna manera se aceptará un arrepentimiento. El trabajo es irreversible. Al día siguiente regresé a casa. Entonces miré que Cristina estaba allí con nuestra hija. Sin decir nada, me fui a la habitación con una expresión de satisfacción. Deseaba saber en qué momento haría efecto todo el trabajo de brujería. Mi hija no se dio cuenta de nada. Tampoco me atreví a correr a Cristina de la casa, pues deseaba ser testigo del castigo que le esperaba. Entonces, días después, la miré llorando en el sofá. Al acercarme no lo podía creer. Su cabello se le estaba cayendo a montones. Ella tenía un pelo hermoso y casi envidiable para las otras mujeres. También recibí mensajes de mi compadre, diciendo que lo perdonara. En uno de esos mensajes eran varios audios, donde se escuchaba llorando y desesperado. Ya van 2 noches que ella viene. No me deja ni dormir. Al escuchar el sufrimiento de mi compadre, me sentí feliz, porque ese desgraciado por fin iba a pagar por su traición. Era la primera vez que sentía satisfacción por el dolor de alguien más, principalmente por mi esposa Cristina. Ella se encerró en la casa. Fue al médico para tratarlo de su cabello, pero ningún medicamento hacía efecto. Conforme pasaron los días, se iba quedando más calva y hasta le salieron arrugas en su rostro. Dejé de desearla como mujer. Lo único que sentía por ella era asco. Como por arte de magia, aquella mujer radiante y hermosa se fue convirtiendo en una chica fea y poco agraciada. Cuando me miraba, lloraba suplicando mi perdón. De alguna manera, ella sentía que todo eso le había sucedido por haberme traicionado con mi mejor amigo y compadre. Por las noches siempre soñaba a Macario al pie de mi cama, con sus ojos rojos y brillantes. Me miraba con una mueca de satisfacción macabra y después desaparecía en la oscuridad. Despertaba ardiendo en fiebre. Sin embargo, con una ducha de agua fría eso se solucionaba. No obstante, comencé a sentirme muy agotado, pero eso no me importaba. Cristina, por su parte, adelgazó también muchísimo. Su rostro parecía un esqueleto deshidratado, y aunque comía demasiado, nada le ayudaba. Los médicos no encontraban el origen de su mal, ni lo iban a encontrar jamás. 2 meses después, mi esposa estaba irreconocible. La nana de mi hija se preocupaba mucho por ella e intentaba ayudarla, pero jamás iba a poder hacer nada. La respuesta estaba en mis manos y deseaba seguirme vengando. En uno de esos días salí a la calle con mi hija al parque. En el camino alguien chocó de frente conmigo y al levantar la mirada, era mi compadre. Se notaba desorientado y comenzó a decirme palabras sin sentido. Ella viene detrás de mí. No me deja en paz ni un segundo. Quiero que se aleje de mí, dijo sollozando. Sus ojos estaban fuera de órbita. Parecía un sujeto de esos locos. Mi hija, al ver la reacción de su padrino, se asustó mucho y comenzó a llorar desconsoladamente. En ese momento mi compadre se fue corriendo, y bien que miré como una especie de sombra que lo iba siguiendo. Entonces miré hacia el cielo y una parvada de pájaros apareció de la nada, trayendo consigo una ráfaga de viento. Minutos después de quedarme a consolar a mi hija, varias patrullas arribaron al lugar en dirección hacia donde había corrido mi compadre. Entonces se supo que se aventó de lo alto del puente peatonal que estaba cerca. En cuestión de segundos, mi mejor amigo había muerto, y yo me sentí demasiado satisfecho. Él al fin estaba pagando con su traición, y seguramente ardería en el infierno. Cuando llegué a casa, Cristina estaba en cama. Le di la noticia sutilmente sobre la muerte de mi compadre Karim,
mirando cómo los ojos se le llenaban de lágrimas. Entonces supe que aquel hombre bueno que yacía en mi interior tiempo atrás se había muerto. Lo único bueno y puro de mi vida era mi adorada hija, y a ella jamás le haría algún daño. Pero para seguir disfrutando de mi venganza, me quedé con mi esposa viviendo en la misma casa. Todos los días miraba cómo se iba apagando mucho más. Ahora dejó de poder caminar. Al parecer, sus huesos se quebraban y terminó en cama durante mucho tiempo. Sin embargo, un día su corazón dejó de latir y cerró sus ojos para siempre. En ese momento, pensé que ahora esos dos traidores estaban de nuevo juntos, pero ardiendo en el infierno. Era una enorme satisfacción, y pensé que quizás podía empezar desde cero a ser feliz. Pasaron entonces unos meses. Durante ese tiempo, todo estaba normal. La nana permaneció en casa para hacerse cargo de la niña. No obstante, un viernes 13 de marzo, para ser exacto, me estaba duchando y al terminar de bañarme, la luz de la lámpara comenzó a parpadear, queriendo apagarse. En ese momento intenté lavarme los dientes, pero al mirar mi reflejo en el espejo, la luz se apagó de golpe. Enojado busqué una lámpara y al encontrarla la encendí para enjuagarme la boca, pero ahí en el espejo estaba la imagen de mi compadre junto con Cristina. Me miraban con unos ojos rojos y brillantes, mientras que en cuestión de segundos los dos soltaron una terrible carcajada. Aquí en el infierno yace un lugar especial para ti. Aquí te esperamos, dijeron los dos al unísono. A partir de ese momento me han sucedido muchas cosas. Veo sombras y presencias de mujeres descarnadas y hasta de unos niños corriendo en mi casa. Lo peor fue que comencé a adelgazar de manera considerable, donde los médicos no han podido detectar mi mal. También me es imposible volver a estar íntimamente con una mujer, y hasta la fecha no ha habido ningún remedio. Me quedé solo porque mi hija se fue con un cabrón a los 16 años. Aunque estoy muy consciente de que todas esas situaciones son derivadas del karma que ahora me ha visitado. Después de haberme vengado de la peor manera de mi compadre y esposa. Y todo por haberme traicionado.